Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los momentos más intensos y transformadores de mi vida, una experiencia cercana a la muerte que viví en 2008. Ese año, todo parecía normal hasta que, de repente, fui acometido por un dolor insoportable en el pecho, algo que nunca había sentido antes. El dolor era tan intenso que parecía que mi pecho estaba siendo aplastado por una fuerza invisible, y una sensación de calambre invadió mi cuerpo, dejándome paralizado. Sabía que estaba teniendo un ataque al corazón, y en ese momento, el miedo se apoderó de mí. Sabía que la situación era grave, y mientras luchaba por mantenerme consciente, algo absolutamente extraordinario sucedió. En medio del dolor, escuché una voz tan clara y poderosa que no tuve dudas de quién era. Era la voz de Dios, y Él me hablaba de forma directa e innegable. «Vas a morir, pero tengo cosas que necesitas hacer», me dijo. Me quedé atónito, tratando de comprender lo que eso significaba. ¿Cómo podría Él tener planes para mí si estaba a punto de morir? Pero, en lugar de cuestionar, simplemente obedecí. Entré a casa, hice una maleta como Él me había ordenado, y aunque con mucha dificultad, logré llamar a una ambulancia. Mientras esperaba, el tiempo parecía arrastrarse, y una mezcla de miedo y serenidad me dominaba. Finalmente, llegó la ambulancia y me llevaron de inmediato al hospital. En el camino, uno de los paramédicos, tratando de controlar la situación, me administró morfina y nitroglicerina. Fue en ese momento cuando algo extraño comenzó a suceder. Sabía que estaba a punto de perder el conocimiento, pero al mismo tiempo, sentí una claridad mental que nunca había experimentado antes. De repente, me vi flotando en una oscuridad total, una oscuridad que parecía infinita. Mientras flotaba, el miedo comenzó a apoderarse de mí, ya que sentía que estaba hundiéndome, siendo arrastrado a un lugar desconocido y aterrador. La oscuridad a mi alrededor era densa y opresiva, como si estuviera siendo engullido por un abismo sin fin. Miré hacia abajo y vi un vacío profundo, un pozo negro que parecía extenderse eternamente. Era un lugar de total desolación, y el terror que sentí al darme cuenta de que estaba siendo arrastrado hacia ese vacío fue indescriptible. Sabía que no podía permitir que eso sucediera, que tenía que luchar para no ser llevado por esa oscuridad. Entonces, en un acto de desesperación, clamé a Jesús. Grité con todas mis fuerzas: «Jesús, ven a salvarme». Y fue entonces cuando algo increíble sucedió. De repente, sentí una mano firme agarrar mi muñeca, tirándome hacia arriba con una fuerza increíble. Miré hacia arriba y vi a un hombre vestido con una túnica blanca, que me estaba rescatando de ese abismo. No dijo nada, pero su presencia era poderosa y reconfortante. A medida que me jalaba hacia arriba, la velocidad con la que subíamos era asombrosa, como si estuviéramos rompiendo barreras entre diferentes dimensiones. Todo a nuestro alrededor se desintegraba en borrones, mientras me sentía elevado a un lugar que no pertenecía a este mundo. Era una experiencia abrumadora, y al mismo tiempo, sentía una paz creciente. Después de un tiempo, la velocidad disminuyó y nos detuvimos en un lugar de luz. Todo a mi alrededor comenzó a ajustarse, y poco a poco, mi visión se aclaró. Al mirar alrededor, vi que estaba rodeado de ángeles, seres de una belleza y majestad indescriptibles. Había alrededor de 6 o 7 de ellos, todos altos, irradiando una luz suave y cálida. Su presencia era tan poderosa que me sentí pequeño e insignificante ante tanta grandeza. No necesitaban hablar, ya que podíamos comunicarnos de manera telepática, compartiendo pensamientos y sentimientos a un nivel que nunca antes había experimentado. Estar en la presencia de estos ángeles fue una experiencia abrumadora. Emanaban una sabiduría y amor que iban más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Sentía sus pensamientos y ellos podían sentir los míos, como si estuviéramos conectados en un nivel espiritual profundo. Esta comunicación silenciosa, pero intensa, era a la vez reconfortante e impresionante. Cada uno de estos seres parecía llevar una sabiduría ancestral, y al estar frente a ellos, sentí que toda mi vida en la Tierra era pequeña en comparación con la vastedad del conocimiento y la experiencia que poseían. Mientras estaba inmerso en esta experiencia celestial, el ser que me había rescatado se acercó a mí y dijo algo que cambió todo: «Tienes una elección que hacer».
Me explicó que podría continuar en ese lugar, con esos seres magníficos, o regresar a mi vida en la tierra. A pesar de toda la paz y amor que sentía allí, la elección no era tan simple como parecía. La idea de dejar atrás todo el dolor y sufrimiento de la vida terrenal era tentadora, pero algo dentro de mí comenzó a pensar en mi familia, en mis hijos, en la responsabilidad que aún tenía en la tierra. Y fue en ese momento que la decisión comenzó a tomar forma. Reflexionando sobre mi vida en la tierra, recordé a mis hijos, mi hija, que estaba en una silla de ruedas después de un grave accidente, y mis otros hijos que aún me necesitaban. Sentí que mi misión en la tierra aún no había terminado, que había mucho por hacer, muchas lecciones por aprender y enseñar. Incluso frente a la tentación de permanecer en ese lugar de paz eterna, comencé a darme cuenta de que mi deber aún estaba en el mundo de los vivos. Los ángeles, al percibir mi dilema, se acercaron y me consolaron, diciendo que allí no había lugar para el miedo, solo para el amor y la paz. Hechos de materiales inmensos. Las escaleras estaban presentes para quienes quisieran usarlas, aunque el teletransporte era una opción mucho más común y práctica. La ciudad que exploré era un lugar de maravillas arquitectónicas y de una escala impresionante. Los edificios no tenían ascensores, ya que la ascensión y el movimiento entre pisos se realizaban a través del pensamiento y la voluntad. Cada elección era posible, y el entorno estaba lleno de opciones para explorar y experimentar. Después de un tiempo explorando esta ciudad celestial, fui guiada a una catedral grandiosa. Las torres de la catedral se alzaban miles de pies en el cielo, y al entrar, quedé maravillada con el tamaño y la belleza del espacio. Las sillas y el suelo estaban hechos de un material monumental, mostrando una escala y grandeza que desafiaban la comprensión. Dentro de la catedral, encontré lo que llamé los tres grandes. No eran seres físicos, sino entidades energéticas con una presencia dinámica y poderosa. Su energía parecía fluir de forma constante, como si una cascada de energía estuviera subiendo del suelo y envolviendo sus formas. Los tres grandes me mostraron una caja llena de esferas de energía, cada una conteniendo recuerdos de mi vida. Era un proceso de revisión en el que necesitaba abrir cada esfera, observar y comprender los recuerdos que contenía. Era un procedimiento de autoanálisis profundo y revelador. Cada esfera contenía una escena o una acción de mi vida que necesitaba procesar. Observaba y experimentaba los recuerdos de mi vida como si fuera un espectador distante. Luego, me convertía en parte del recuerdo, sintiendo las emociones y pensamientos que tenía en el momento de los eventos. Un ejemplo significativo fue cuando revisé un recuerdo de mi infancia, donde tiré del rabo del gato de mi abuela. Observé la interacción del gato con el niño y luego sentí el dolor del gato como si fuera mío. Este proceso de empatía profunda y comprensión de las consecuencias de mis acciones fue una parte crucial de mi revisión. Los recuerdos eran procesados uno a uno, y necesitaba entender las acciones y sentimientos involucrados. Este proceso fue intenso, involucrando la revisión de comportamientos y sus repercusiones, y me trajo una comprensión más profunda de mis propias acciones y de las emociones que causaron. A medida que procesaba estos recuerdos, experimentaba una gama de emociones, desde arrepentimiento hasta alegría. La experiencia de ver y sentir las consecuencias de mis acciones trajo una claridad emocional y una necesidad de sanación, tanto para mí como para los demás involucrados en los recuerdos. Después de procesar miles de recuerdos, pasé a una nueva fase de la experiencia. Me envolvió una neblina, y al abrir los ojos, me encontré en un espacio blanco, sin paredes, techo o ventanas. El espacio era infinito y me sentía libre de cualquier restricción física. En el horizonte, vi una figura acercándose. A medida que se acercaba, la figura se volvía más grande y más clara. Era una mujer, que se presentó como mi bisabuela, Karina. Ella explicó que no debía estar allí y que necesitaba regresar a mi lugar de origen. Karina habló conmigo sobre eventos futuros y me orientó a regresar a Australia antes de septiembre de 2001. Ella explicó que tendría un papel significativo que desempeñar y que debía evitar permanecer en Estados Unidos, debido a los cambios que ocurrirían, como el 11 de septiembre. También me dio consejos sobre mi carrera futura y los desafíos que enfrentaré. Habló sobre el trabajo que haría con la policía y la necesidad de 2 años de recuperación emocional después de ese periodo.
Sus consejos fueron precisos y detallados, prediciendo mi trayectoria con exactitud. Karina mencionó que trabajaría como instructora de primeros auxilios, algo que ocurrió exactamente como ella predijo. Esta orientación no solo me ayudó a seguir un camino claro, sino que también me preparó para los desafíos que vendrían. La orientación de Karina incluyó detalles sobre mi vida futura, como la fecha de concepción de mi hija. Recuerdo cómo la información encajaba perfectamente en mi vida cuando mi hija nació en 2005. Esto trajo un sentido de propósito y confirmación de la orientación recibida. Durante esos momentos de orientación, comprendí la importancia de las lecciones que tendría que aprender a lo largo de mi vida. La experiencia me enseñó sobre la conexión entre las acciones diarias y las lecciones espirituales, y cómo no debemos juzgar a los demás solo por las acciones de un día. Volver a la vida después de la experiencia celestial me brindó una comprensión más profunda sobre el juicio y el perdón. Aprendí que no solo debemos tratar a los demás con empatía y comprensión, sino también aplicar ese mismo juicio a nosotros mismos. Hoy, comparto mi experiencia y lo que he aprendido para ayudar a otros a encontrar esperanza y conexión espiritual. Uso mis habilidades psíquicas y la comprensión adquirida para enseñar a otros sobre la importancia de vivir la mejor versión de uno mismo y superar desafíos mentales. Mi experiencia celestial y las lecciones aprendidas han moldeado mi misión de vida. La comprensión del propósito y la conexión espiritual se ha convertido en el centro del trabajo que hago hoy. Agradezco la oportunidad de compartir y educar sobre estas verdades y por vivir con un nuevo entendimiento.